Invisible Experts Podcast. Bueno, perfecto, pues vamos a empezar. Primero de todo, bienvenidos al podcast de Invisible Experts o los expertos invisibles en español. Este va a ser el primer podcast que vamos a tener en español. Tenemos este canal en inglés, pero sí que pensamos que era una necesidad importante sacarlo en este idioma porque hay muchísima gente que le interesa y que, bueno, pues primero que igual no habla el idioma o no lo entiende bien, o segundo que también quiere escuchar a estos expertos invisibles de Latinoamérica, de España, hablando en su idioma, en el cual también se puedan expresar de forma pues, más natural y tranquila, ¿no? Entonces, bueno, en este podcast lo que vamos a hacer es explorar e invitar a personas que trabajen en temas de creación de impacto y sostenibilidad. Y hoy tengo el placer de estar acompañada por Vicky Revol, que le voy a pedir que por favor nos explique un poquito cuál es su trayectoria, su perfil, pero antes de eso sí que me gustaría contar una anécdota y es que con Vicky nos conocimos en un sitio muy especial hace unos cuantos años en una expedición que se llama Via Yala, la expedición por Latinoamérica, y estuvimos un mes visitando comunidades indígenas y afro por Colombia y Ecuador, en el cual, bueno, yo para mí fue un viaje que me cambió mucho la vida, yo creo que para Vicky también, y me alegra mucho invitarte a este primer podcast que, por cierto, lo mandaría al grupo de Avia Yala para que nos vean, ¿no? y vean esta conexión que siempre ha existido y que existirá a pesar de que los años estén y los miles de kilómetros nos separen. Ahí vamos a estar conectados, ¿no? Nos conectan muchas cosas, intereses en común y también una experiencia muy importante espiritual que vivimos allí todos juntos. Así que nada, me alegra mucho tenerte en este primer podcast, invitarte, porque bueno, te considero una persona muy especial y de las pocas que me ha podido describir de una forma capturando la esencia con el Amazonas, ¿no? Que como lo hiciste eh, con esa frase que nos mandaste a cada uno de los compañeros con los que tuvimos el placer de estar, ¿no? Allí. Entonces, bueno, sin alargarme mucho, sí que me gustaría eso, empezar compartiendo este espacio, preguntando, bueno, pues que nos cuentes un poquito eh, sobre ti, sobre Vicky. ¿Quién es Vicky? Hola Sara, gracias por invitarme a este espacio. Hola a quienes están escuchando del otro lado. Como bien contabas, nos conecta una experiencia súper emocional, holística y trascendental, diría yo, para la historia de cada uno y de nuestras tierras. Puntualmente soy una persona que se dedica a buscar el latido de las cosas, la profundidad, el sentido y bueno. Básicamente me dedico a trabajar con personas y acompañar muchos procesos de transformación organizacional en busca de que podamos construir emprendimientos, instituciones, empresas, marcas que realmente entiendan otra manera de concebir la naturaleza. Somos naturaleza, hemos tomado mucha distancia de eso y por eso creo que hemos distorsionado el mundo y el sistema que tenemos hoy aún vigente. Y un poco lo que mueve mi propósito es eso, reconstruir el camino a casa, a nosotros mismos, a nuestra esencia más pura y más noble que tiene que ver con eso. De la tierra venimos y polvo nos iremos de ella. Entonces, creo que ahí el encuentro con la naturaleza, con las personas, con lo genuino, en mi caso, básicamente yo hoy he logrado conectar todos mis universos a través de la palabra. Soy escritora, soy consultora, dirijo y produzco editorialmente muchas obras también. Estoy convencida que los libros hacen del mundo un lugar mejor. Es por eso que también llevo mucho el lenguaje de las historias de las personas y las organizaciones y creo que estoy convencida de que la palabra es nuestra primera revolución. Estamos como estamos porque en la era de modernidad líquida que atravesamos, nos hemos anulado y sesgado tanto que somos incapaces de comunicarnos entre nosotros, con lo que nos está hablando la Pachamama, con lo que nos hablan nuestros equipos, nuestros compañeros de organización, con lo que nos dice la pobreza, el ambiente, la sociedad. Entonces,
para mí todo está atravesado transversalmente por la comunicación y bueno, creo que podemos tener comunicaciones más inteligentes, asertivas, emocionales, vulnerables también, ¿no? Creo que personalmente el dolor del mundo me interpela, es mi dolor también y eso es lo que me moviliza a querer transformar y bueno, en mi caso el lenguaje hoy es mi herramienta matriz. Para eso obviamente hubo mucho estudio, muchos complementos, no es que iba a intentar cambiar el mundo con la poesía. Em, Hubo que estudiar Derecho, que estudiar Innovación Social, Economía, Marketing, muchas cosas, pero bueno, hoy puedo decir eso, que la palabra es el tejido que conecta todos mis universos y que me hace acompañar a personas y organizaciones atravesadas también por este propósito y por estas preguntas que me hago en torno a la vida, la naturaleza, a nuestros modelos de desarrollo y sobre todo a la construcción de futuros posibles. Así que un poco, en resumen, estoy en esos matices. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que como bien comentabas, ¿no? Ahora estamos en un mundo con cambios, estamos muy alejados de la naturaleza. Tú estás intentando, pues eso, reconectar y también con el trabajo que haces, ¿no? Tan bonito, de poder ayudar a muchísimas personas y organizaciones a trabajar, ¿no? Desde la conexión un poquito más profunda. Me recuerda un poco, me hice un curso recientemente con una compañera sobre entorno de pensamiento, no sé si has escuchado este enfoque que ha desarrollado Nancy Klein sobre el tema de pensamiento independiente, tomas de decisiones y que habla sobre estos 10 componentes esenciales, ¿no? Entre ellos, pues lo que es la atención, la igualdad, eh, la calidad de información, el espacio físico, celebrar la diversidad, ser humilde. Bueno, a mí me pareció impresionante el curso y la verdad que ahora lo estoy aplicando a cualquier espacio, ¿no? De mi vida. Y la parte de empatía, cómo trabajarla, como la parte de la comunicación, me parece increíble. Y te quería preguntar, a nivel actual, personal, ¿qué es lo que está ocupando tu mente en estos momentos? ¿Qué te está inspirando últimamente? Algo que te haya inspirado últimamente que esté rondando en tu mente y que te pues, influya de alguna forma, ¿no? En la parte laboral, en la parte personal. Qué buena pregunta. No, creo que no me hubiera hecho esto de... Mundanamente a veces sí tenemos ocupaciones en la cabeza, pero que tienen que ver a veces más con la cotidianeidad, ¿no? Meramente de la vida adulta. Pero no se me hubiese ocurrido preguntarme qué lleva al protagonismo de mi cerebro de manera regular. Creo que hay muchas cosas, por suerte, que me considero una persona curiosa, como que tengo un gen muy constante de exploración. Eh, de hecho, mi mayor peligro creo que no necesariamente tiene que ver con la muerte, la soledad, sino con el aburrimiento. El aburrimiento no como contrarrespuesta a la diversión, sino la apatía, la desidia, ¿no? Esas mesetas. Entonces, constantemente, con toda la sobreinformación que hay en el mundo, frente a las problemáticas y frente al dolor, busco escenarios de transformación. Creo que mi atención está muy puesta allí. Quizás en una victoria de hace 10 años, mi forma de poner atención y de trabajar estaba en una visión como más dura y más rígida, más objetiva, de bueno, para hacer crecer una empresa hay que poner metodologías ágiles, Scrum, hay que hacer esto con KPI, indicadores y demás que son buenos, que son herramientas, y te diría que hace unos, sí, 5 o 10 años mutó mucho mi pensamiento y volvió a la ecuación más primaria y mi atención hoy está puesta en las personas. Literalmente Ujú, estoy acompañando personas todo el día en procesos muy distintos desde alguien que quiere publicar un libro académico sobre regeneración en la tierra y acompaña su proceso de curaduría, o una empresa que quiere transicionar y ser B y se dio cuenta que era una empresa que producía plástico y descartaba a un solo uso, una locura, a entender, mirá, podés construir un modelo de negocios que genere ingresos y que tenga la misma responsabilidad de acumular capital como de generar algo bueno para la tierra y para la comunidad, procesos de equipos, de entender propósito y valor. Entonces creo que mi atención está puesta en las personas.
vengo mm, estudiando mucho más de lo que creí imaginar la conducta humana y la regeneración organizacional, entender que si las personas no están motivadas o llegan a un espacio y no se regeneran, no salen mejor de lo que estaban inicialmente, es muy difícil generar el combustible para la transformación. Si alguien no se siente parte de una revolución, difícilmente va a levantar la bandera. Entonces creo que hoy me dedico mucho a entrenar personas, a acompañar equipos y entender cuáles son esas herramientas que nos hacen conectar con lo más profundo. Entender de que nadie va a hacer una transición de una organización, una empresa o va a trabajar por el ambiente, por el planeta, si no está tocando su propia herida. Es casi mm, imposible que alguien se ponga en esa combustión de trabajo si no toca una lucha personal. Y bueno, creo que para eso mucha de mi atención está puesto en el análisis, en la observación, en las conductas más sencillas, ¿no? Una autora que me gusta mucho habla de algo así como de que no sabíamos qué hacer, entonces hacíamos sencillamente actos de humanidad. Creo que sobre todo después del auge de la pandemia, mm, independientemente de sus orígenes cuestionables, todo lo que ha pasado en el sistema, como sociedad, yo creo que me llevo dos lecciones muy, muy importantes, ¿no? Creo que el virus, si existía como tal, o el COVID, lo que mm, fuere, eh, no solamente enfermaba a las personas física, biológicamente, sino que también lo hizo con las instituciones que estaban débiles, con las organizaciones, con las parejas, con los vínculos, con la permanencia de la persona en un empleo. Che, si había un anticuerpo que se estaba incubando y funcionó, respondió bien, y si no, enfermó y en algunos casos hasta mm, murió y duele, y eso es parte también de la regeneración. En la naturaleza hay muerte todo el tiempo y no por eso deja de haber vida. Entonces creo que había una transición muy fuerte con los procesos de sanación y limpieza del, interiormente de cada persona y de las organizaciones, las instituciones. Eso como primera lectura. Y como ujú, segunda, que la pandemia en su alcance fue tan global, de lo micro a lo macro, que nadie pudo alienarse y dejar de ser afectado. Por supuesto que hay sectores que lo vivieron de una manera cruda, terrible, muy dolorosa, y otras de menor impacto, porque estaban en una situación de mayor privilegio, lo que fuere. Pero creo que a todos nos puso en una situación de paridad, nuevamente de una mm, ecuación muy simple, que es que nadie se salva solo. Entonces, volver un poco a otra lección que nos trae la naturaleza, que tiene que ver con que, digamos, la competencia es el principio de cualquier guerra, que por lo menos yo tenga estudiado, ¿no? Y la pandemia nos obligó de vuelta a mutar competencia por colaboración, que es ni más ujú, ni menos como funciona todo en el plano natural. Las hormigas no compiten entre sí, colaboran. Los depredadores también lo hacen. El océano, hasta los tiburones, tienen una función con nuestro capital de oxígeno, ¿entendés? Entonces, creo que si miráramos un poco más la naturaleza, podríamos ser más inteligentes en cómo nos comportamos, y creo que los cambios que están ocurriendo en la situación de colapso, de emergencia que vivimos hoy, total. incluso la propia innovación social, ¿no? Que hoy está impulsada por una combinación de necesidades sociales urgentes y un ecosistema emprendedor que busca ser más dinámico, que busca... Entonces creo que también viene, todo eso nace de lo que estamos atravesando. De hecho, si no Ujú, ocurriera esto, no podríamos construir una historia diferente a la cual estamos, ¿no? Quizás seguiríamos en esa meseta. Por supuesto que hay dolor, por supuesto que hay desigualdades estructurales atroces, que hay guerras sin sentido, ¿no? Pero tengo fe en lo que estamos construyendo en los espacios micro y macro, y las cosas se van transformando, y bueno, y eso también tiene que ver con la transformación de nuestros pensamientos, sin duda. Eh, Incluso en los momentos de mayor dolor, míos, personales y de la historia de la humanidad, creo que se ujú, trata de eso, ¿no? De transicionar las creencias limitantes a las posibilitantes, ¿no? ujú, Eh, de levantarse todos los días y preguntarte al servicio de qué está tu talento. Y si no hay respuesta, o si te estás cuestionando a qué le estás dedicando horas de tu vida, bueno, es un buen momento para detener la pelota y fijarte qué partido querés jugar. Y creo que la pandemia, y no solo la pandemia, todo lo que está ocurriendo socialmente, nos ha dado un nos lindo plantea. cimbronazo con respecto a eso. Entonces ha habido muchas mutaciones
de todo, de espacios laborales, de vínculos, de formas de educar a nuestros hijos, la familia, nuestra forma de alimentarnos, todo. Y Ujú. bueno, y eso tiene que ver con transiciones de pensamiento, indiscutiblemente. Total. Bueno, me parece, yo estoy de acuerdo contigo. Yo he visto cambios increíbles, además en personas alrededor, como bien has dicho, con la pandemia o con eventos así fuertes, ¿no? Que nos hacen. La pandemia es el mejor ejemplo, como bien decías tú, porque nos obligó a todos a parar y a, y a pensar y a saber que no podemos controlar todo, sino que a veces, bueno, vienen momentos en los que tenemos que aprender, ¿no? A manejarnos. Me parece muy interesante lo que dices también del tema de animales, de cómo nos olvidamos de la naturaleza, del comportamiento de animales y de lo importante que es volver, ¿no? A eso, porque Regresar. sí que tenemos muchas cosas más en común de lo que pensamos y cosas que te podríamos aprender. Pero pasa siempre lo mismo, no tenemos la capacidad muchas veces de poder entender que podemos aprender de los animales, sino que pensamos que, bueno, no necesitamos aprender de ellos, somos seres superiores, ¿no? Siempre estamos con ese pensamiento bueno, que pues gracias a varios, digamos, intelectuales que nos replantean, ¿no? También, por ejemplo, las comunidades indígenas que le dan tanto poder a todo lo que tiene que ver con la naturaleza y que nos olvidamos muchas veces, pero que está ahí, ¿no? Así que te agradezco que hayas vuelto. Te iba a preguntar, porque la verdad que me gusta mucho que me hayas contado todo esto y cómo hablabas también de transformación, de cambio. ¿Cómo conecta esto con tu trayectoria personal? Porque has trabajado y sigues trabajando en temas de innovación social, emprendimiento, escritura creativa, ayudas a personas. ¿Cómo ha sido esta transformación que, bueno, todo se ha conectado en realidad, ¿no? Contigo, pero que me cuentes un poco esa transformación que has ido teniendo para poder, para que conozcamos, ¿no? Cómo eso te ha afectado y qué es lo que ha ido cambiando, ¿no? En tu persona. Creo que a veces me resulta raro cuando miro para atrás y digo, che, si yo no fuera yo misma y me disociara de mi propia persona y hubiera un único tercero testigo que mira afuera y diga, che, ¿qué hizo esta loca? ¿Qué le pasó en este periodo de tiempo? ¿Cómo fue esto? Claro, la expedición estamos hablando casi 10 años y en 10 años yo creo que he muerto, vuelto a nacer, renacido como el ave fénix varias veces. Em, Ha habido sin duda un camino muy intenso, virtuoso, por momentos también doloroso. Soy una gran partidaria de que creo que el dolor justamente es lo que los conecta muchas veces con la transformación. Sin ir más lejos, creo que el arte es una transmutación del dolor en algo más bello y que, por ejemplo, estos dolores que hablábamos, como de la pandemia o situaciones mundiales que están pasando, que vivimos cada uno en nuestras Ajá, vidas personales, realmente son las crisis que se transforman en oportunidad de cambio, ¿no? O sea, la gente no cambia, yo no cambio de zapato hasta que no siento que me aprieta. Hay una ecuación muy ujú, fácil, ¿no? Si yo no sintiera incomodidad, no querría salir fuera de mi pecera mental a explorar el océano sola con todos los miedos y la incertidumbre que hay, ¿no? Somos una sociedad, creo yo, muy enferma de control. Todo lo que total. se nos exceda del control, hostia, nos cuesta un montón. Mm, Y eso también, ¿no? Esto de enfermos de control, en realidad creo que está vinculado a que también va otro matiz muy, muy peligroso a veces, ¿no? Que es el poder. También estamos ujú, como estamos y existen las desigualdades que hay eh, porque también es parte de la sociedad que está muy enferma de eso y que todos lo debemos vivir en nuestras micro seguridades e inseguridades, ¿no? Bueno, creo que me ha animado a batallar mucho de esos monstruos y por situaciones límite y por muchas cosas he soltado totalmente el control de mi vida. La expedición, si vuelvo como a hacer una cronología, fue un hito. Realmente creo que soy una persona que ha viajado y viajo mucho. Pensaba sin ir más lejos de este año y digo, qué locura, en este año ya más de 10 12 países en un año. Em, la expedición sin duda tuvo otro condimento muy fuerte, ¿no? De poner nuestra vida al límite, de entender
qué pasa con nuestros pueblos, con las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, eh, cuestionarnos total y absolutamente nuestra situación de privilegio de los mm, 14 15 que fuimos ahí, cómo llegamos ahí, por qué podemos estudiar, por qué cuando llegamos a nuestra casa abrimos la ducha y sale agua caliente, por qué puedo alimentarme de esto, ¿no? La expedición fue un antes y un después, sin dudas, e incluso em, he tenido otras experiencias muy fuertes en mi vida, vivir, trabajar en la favela, irme a un montón de comunidades también de Argentina, de mi país, pero creo que para mí ese viaje fue un hito total y absoluto de preguntarme mi propósito y al servicio de qué iba a estar mi talento. Vuelvo con esa pregunta. Yo cuando hice la expedición estaba ya en mis últimos años de la carrera de Derecho, que hoy te diría, nunca más volvería de forma directa a decir algo de lo legal. Y después de la expedición volví, me puse a estudiar la licenciatura en Trabajo Social. Interés que siempre había estado en mí, pero que nunca lo había sentido. Y dije, no, mi foco estaba en las comunidades. Y lo ujú, sigue estando. Y mira hoy cómo han mutado mis comunidades, si bien tengo la fundación y sigo trabajando en los barrios y con mujeres en situación de vulnerabilidad, la mayoría de mi foco principal hoy, he trabajado con comunidades campesinas, mi proyecto cuando volví a Bellas fue con comunidades campesinas e indígenas y la vinculación con la tecnología. Eh, bueno, creo que siempre la comunidad ha sido transversal, pero ha ido mutando también a mi formación, a mis intereses y a entender dónde estaban mis habilidades y creo que también me pasó que en mi caso yo ya venía con un trabajo muy fuerte en lo territorial antes de Via Yala y que cuando yo llevé 10 12 años trabajando estrictamente con pobreza, que era mi foco, y desarrollo de hábitat, por supuesto que es un oficio que también al corazón le pasa factura, que volvés a tu casa eh, muy cansado y que te cuestionas todo, desde por qué nací, dónde me tocó nacer, a ¿qué hago con esta injusticia? No, bueno, necesitaba un mm, momento salir del foco de dolor en el cual convivía cotidianamente, estar trabajando en los asentamientos, o sea, Argentina es un país extenso y tan rico, pero infelizmente tan pobre con todos los recursos que tiene, entonces como más de la mitad de nuestro país vive en condición de pobreza, en mi provincia también, entonces como eh, no me hacía falta de vuelta irme a la Amazonía o al África para volver a ver para las ver. realidades del país y trabajarlas con más fuerza, pero bueno, en un momento tuve que descansar un poco de ese escenario y decir, bueno, no estoy, mi corazón no está para estar en el territorio todos los días, pero aprendí mucha experiencia de gestión de las organizaciones y de equipos y quizás puedo asesorar a esas personas que están acá a cómo hacer impactos más inteligentes, a cómo dejar capacidad instalada, a cómo hablar de sostenibilidad incluso con los proyectos y dejar de caer en prácticas asistenciales Ujú, o que quizás están mal tildadas de solidarias, pero no hacía a generar la inteligencia colectiva de los propios barrios, de las comunidades, de las mujeres. Entonces, no sirve que llevemos X cantidad de leche, insumos médicos. No, enseñemos a exacto. trabajar a estas personas. Ujú, Veamos con qué y no con lo que a nosotros nos parece bueno. Si las mujeres del manglar hacen productos con esto, bueno, ¿cómo podemos traer economía circular acá? Entonces, exacto. bueno, fue empezar a conectar varios mundos, ¿no? Yo estaba muy metida en lo social, hago la maestría en nueva economía, descubro más la regeneración, ya conocía el mundo del sistema B, entonces, de repente, muy del foco del tercer sector, que era mi expertise mayoritario desde muy joven, empezar a traer a las empresas, que yo ya empezaba a asesorar en esto y a vincular y cómo podía hacer que un privado colabore con la organización no Ujú, gubernamental, el barrio, la fundación y también meter a lo público. Y bueno, y ahí empecé a conectar ecosistemas y empezaron a pasar cosas increíbles, ujú, de todo, como decir, bueno, en los asentamientos donde voy, más allá de problemas habitacionales, de la pobreza, del hambre, no puedo pedirle a estas personas que asistan a una formación nueva si viven en la basura. Me ujú, pasaba eso, que todos los días iba, un basural prendió fuego, la contaminación, los niños enfermos. Y dije, bueno, che, ¿qué es esta basura? Es plástico, ¿qué podemos empezar a hacer? Y ahí contacto con la fundación, empezamos a producir los ladrillos de plástico reciclado. ¿Cómo puedo hacer que este ladrillo vaya a un precio competitivo con el ladrillo tradicional? ¿Qué pasa en el impacto de la obra? Eh, Toparme con emprendedores y empresas que me dijeron, no, yo no voy a trabajar con la basura social. Y no, mira.
de esta mal llamada basura social son personas y que de hecho tienen Ujú, mucho más expertise de obra que otra mano de obra calificada. Y encima podemos reciclar y trabajar con esta materia prima. Bueno, fue muchos escenarios complejos, por supuesto, no voy a romantizar, no es fácil meter en el privado herramientas que están generadas, mm, insumos que están construidos en lo popular, que por supuesto no tienen las mismas terminaciones industriales, que hay que entender otro precio competitivo. Bueno, puedo entrar en un mundo donde vinculé mucho el tercer sector con las empresas y con el privado también, decir, bueno, cómo el Estado también quiere ser conector de esto y a veces queda afuera por desorganización o porque no tiene el expertise profesional. Y hacer que esos mundos dialoguen me gustó mucho. Siempre siempre fui una apasionada, digamos, encubierta de la comunicación. Quizás yo al principio lo veía más como la beta meramente artística y la escritura. Hoy me replanteo ujú, por qué no estudié quizás la licenciatura en comunicación social, qué sé yo. Y nada, ya había estudiado mucho del marketing con otras herramientas más cortas, ¿no? Como diplomaturas y demás. Y me empecé a encontrar muy apasionada por comunicar esos procesos. Por supuesto que ujú, disfruto de gestionarlos, pero y empezó a ocurrir de una manera muy orgánica, que quizás tenía que comunicar el proceso de transición de una empresa tradicional a una empresa B. Che, y esto que me motiva, y ya no es que, ay, disfruto de hacer un ejercicio de storytelling. No, realmente creo esto, ¿no? Que la revolución empieza también por la palabra escrita, hablada, la palabra, en fin. Y bueno, dije, che, ¿puedo, es viable para mí darme el lujo de dedicarme a vivir, de comunicar las cosas que amo y estos propósitos? Y bueno, también no es fácil si yo hubiera dicho, sí, voy a vivir del arte. Tiene sus complejidades como escritora, si bien vendo libros, doy talleres, hago formaciones, sabemos cómo está la economía en el mundo y en el país, entonces bueno, tenía que empezar a hacer nuevamente diálogos entre mi faceta artística y mis pasiones de propósito. Y ujú, hoy te diría que es un poco lo que más estoy enfocada, ¿no? De lo primario que fue el territorio y la organización, estas conexiones, y hoy a llevar la palabra y la comunicación de otro lado, donde sigo estando en contacto con estos actores y donde también a veces tengo espacio de más producción pura, solo de la comunicación, pero en definitiva sigo acompañando procesos de transformación. Así que un poco ha sido a grandes rasgos esa mutación. Por supuesto, sí ha habido situaciones muy fuertes en mi vida que la han marcado, como la expedición o justo antes de la pandemia tuve una situación de salud muy delicada y de la noche a la mañana cirugía en el útero, no caminar. Em, Son también esas situaciones críticas que te hacen replantearte, plantarte. incluso antes de la pandemia. El otro día encontraba una bitácora que en mis notas decía algo así como, Victoria, acordate que somos finitos, ¿entendés? Y un momento estamos y otro rato no. Entonces, che, ¿en qué estoy invirtiendo? No de mi futuro, ¿en qué estoy invirtiendo ahora? Si esto me Ujú, apasiona y si quiero ver estos cambios, bueno, eh, anímate a esto, de que, che, un día te levantaste y por situación X, mañana no estás, eh, estuviste viviendo la vida que querías vivir, con los riesgos, con la incertidumbre y con el disfrute que eso también acarrea. No sé, hoy te puedo decir que si pasara cualquier cosa y me muero mañana o todos los días, lisa y llanamente, cuando me voy a dormir y repaso un poco en el día, digo, che, en el error y en el acierto soy yo, sigo siendo yo y vivir genuinamente tiene un costo altísimo para la sociedad que impera hoy, ¿no? Entre escuelas de mandatos, de obligaciones, a escuelas de qué dirán, de lo superficial. Ser genuino es costoso, muy costoso. ujú, Incluso equivocándote o disfrutando de lo que amas. Hoy yo creo que me quedo tranquilo cuando apoyo la cabeza en la almohada y digo, fui yo, en el error y en el acierto y eso mm, nada, me motiva a hoy poder decir, che, vivo la vida que quiero vivir y que elegí construir con todos sus matices y todas sus sombras y sus luces, ¿no? ujú. No, esto es bastante poderoso lo que dices, porque hay mucha gente que no puede decir lo mismo, que vive atrapada también, ¿no? Un poco en el... Imagínate, ¿cómo hubiese sido tu vida? Yo no te imagino como abogada. Otra persona sería feliz o es feliz, ¿no? Pero Por a ti no supuesto. te... Pero definitivamente a ti, pues no, no era para ti, digamos, eso, No, no, ese y me camino. costó
mutarlo un montón. Yo el otro día me acordaba cuando dije, ah, bueno, ¿por qué voy a estudiar Derecho? Y mira, te va a parecer una soncera, pero ¿recordás la película esa con Sean Penn y Michelle Pfeiffer de My Name is Sam o I Am Sam? Que el protagonista, si mal no me equivoco, tiene síndrome de Down y tiene el coeficiente de una persona de 6 7 años y bueno, por algún motivo esa persona es padre y tiene una hija y su hija va creciendo, que es con Dakota y yo me acuerdo que vi esa película de muy chica y años después, cuando yo estaba en el secundario, en la parte superior de la escuela, no me acuerdo cómo le llaman ellos, y le dije a mi mamá, che, la rubia de la película, ¿qué era? Y mi mamá me dijo abogada y mi noción de una persona que es abogado es de ayudar a los otros que en su sentido más eh, primitivo de justicia, sí, abogar tiene que ver con hablar por otro y demás, pero bueno, distan un abismo, los formatos y demás. Y yo creo que empecé la universidad con esa visión, ¿no? Y me acuerdo ya cuando hice el ingreso los docentes preguntaron, bueno, ¿y cuántos estudian porque sus familias son abogados y cuántos porque quieren hacer plata? ¿Y cuántos iban levantando la mano? Y bueno, ¿y cuántos estudian por un ideal de justicia? Y fuimos dos personas, yo y mi mejor amiga de la escuela que tiene una discapacidad física y yo dije, ay no, esto va a estar durísimo. Y por supuesto, y llevaba mi tercer, mi cuarto año de facultad, era re buena alumna, con premios, todo, pero yo decía, yo llegaba al aula y decía, nací de un huevo, soy un dinosaurio, ¿qué hago acá? No, no me hallaba, independientemente que disfrutaba estudiar todo lo que estudiaba y que por supuesto me dio herramientas Muy legales para buenísimo. un montón de cosas, para las organizaciones, para las empresas, pero no era por ahí la justicia social. El sentido de transformación. Pero bueno, algo de mi propósito sí estaba en eso, ¿no? Yo creo que hay una, digamos, dos ecuaciones, nunca fui buena en matemáticas, pero que tengo muy claras en la vida. Y una es que a lo que se le dedica tiempo, crece. No importa cuán difícil Sí. parezca la X, la Y, es así. Y la otra ecuación que tengo clara es que yo no sé cuál es mi unidad de medida como persona, dónde comienza mi libertad, dónde acaba lo del otro. Simplemente sé que yo no soy ese otro, pero que por igual yo no puedo ser sin ese otro, ¿no? Yo no Ujú. soy, es un reflejo, somos una misma cosa. Entonces creo que en esas dos grandes líneas matemáticas he ido construyendo con muchísimos errores, por supuesto, y aprendizajes, Claro. pero la forma de construir comunidad, de construir organizaciones, de equipos, ciudades habitables, espacios habitables, ¿no? Y bueno, Ujú. me parece que ser, pertenecer, cuestionarse un montón de cosas, de dónde viene uno, las raíces, ¿no? Volver a las raíces y creo que en esas raíces, por supuesto, que tenemos una historia, una familia, una casa, una escuela, un barrio, pero también muchas veces esas raíces, quien nos pone en situación de paridad es la naturaleza. Total. Eh, y bueno, por eso intento volver siempre ahí. Mm. Te iba a preguntar, porque antes has comentado el enfoque asistencialista y entonces a mí me ha venido un recuerdo de una alumna que tuve hace unos años que me dijo, es que Sara, tú no eres asistencialista, tú trabajas en desarrollo, me dijo, y me llamó la atención. Porque, claro, me decía, estaba impartiendo una asignatura de cooperación internacional, ¿no? Pero desde el enfoque, pues evidentemente explicando los agentes de la cooperación, tú que has trabajado en estos temas, ¿no? De tercer sector, siempre tirando hacia la importancia del emprendimiento social, la innovación social, ¿no? Me dijo, claro, es que está bien la asistencia, pero me gusta el enfoque que le pones al tema de emprendimiento e innovación. Y luego has hablado también de colaboración. Entonces te iba a preguntar, porque como estabas contando un poco tu trayectoria, que trabajas con comunidades, con tercer sector, en temas de asistencia, y luego que poco a poco te has ido como yendo hacia la parte, ¿no? Digamos, de organizaciones, no le voy a dar a una persona un pez, sino voy a enseñarle cómo pescarlo, ¿no? Digamos, eso, yo creo que es la gran diferencia entre lo que es asistencia y desarrollo, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Entonces, te iba a preguntar, bueno, tú has sufrido esa transformación y empezaste, digamos, en una línea que yo creo que empezamos un poco todos a nivel romántico, ¿no? Yo me acuerdo que cuando
Cuando estudié, mi ilusión era trabajar para las Naciones Unidas y luego me llevé semejante chasco y, y ya no dije, bueno, en realidad esta no es mi ilusión. O sea, pero No, no, bueno, yo tuve 15 años, 10, 12 en una organización que es OACNUR y que es la organización que tiene jóvenes para las Naciones Unidas, donde obviamente sí, el perfil que entra ahí de voluntarios son historiadores, politólogos, gente que estudia ciencia política, yo estudio Derecho y había participado en esa organización porque tiene un proyecto que es un simulacro de Naciones Unidas y, por supuesto, a los 14 años ONU me parecía Dios. Hoy tendría muchas cosas que criticar a la ONU y que realmente no donar directamente en algunos puntos, como por supuesto hay muchas entidades y agencias que sí funcionan mm, dentro de la ONU, ¿no? Pero sí, exacto, sí, va pero mutando todo eso, ese los ideales. romanticismo, ¿no? Exacto, sí. Por supuesto, la victoria de los 12 años que iba al barrio, que empecé muy chica, y sí, que capaz que te sentías un héroe llevando los juguetes o las donaciones que sobraban, y vos creés que eso era ayuda o impacto. Por supuesto que Mm, tiene un impacto, pero no va a ser de sustentabilidad. exacto. Va a resolver una situación de emergencia, pero no va a largo plazo Ujú, ofrecer soluciones sostenibles en el tiempo a esos problemas sociales y económicos y ambientales que existen, ¿no? ujú, Em, y bueno, eso fue mutando, por supuesto, de entender esto. Yo tuve muchos años, por ejemplo, en Techo, que es una organización que combate la pobreza en Latinoamérica, y cuando entré a Techo, mi primer área de inserción de voluntariado era la construcción de las viviendas, ujú, y yo pensaba, incluso, es que tenga casa todo el mundo, hay un montón de personas que necesitan casa. No, mirá. Hay un proceso donde las personas para adquirir esta vivienda tienen que trabajar, comprometerse. Hay todo un proceso de detección y asignación, medimos la pobreza, bueno, cosas que yo después vi muchos años después en mi licenciatura en trabajo social. Y hoy te diría que, bueno, de hecho la mutación que ha hecho Techo, que ya prácticamente no construye vivienda, o sea, por supuesto que hay pobreza en Latinoamérica y que la emergencia habitacional está, ujú, pero la pobreza incluso de Argentina ya no tiene que ver solamente estrictamente con una pobreza material, sino de accesibilidad a la educación, a la salud, exacto. al empleo, a la promoción del ambiente. Te diría que la pobreza de los 80 o 90 en Argentina era alguien que sí, que estaba en la calle muriéndose de frío, que no tenía que comer. Por supuesto que hoy existe también ese perfil de pobre, pero hay otro tipo de pobre. Hoy alguien que incluso, ¿no? Que va a criticar a los pobres, no va a entender como un Mm, pobre tiene un celular o una zapatilla. Se va a cuestionar un montón de cosas de la pobreza de hoy. ¿Y por qué ha mutado? De ujú, rostro, de estrato, de génesis, como han mutado muchísimas cosas, como han mutado la economía, los modelos de hacer negocios, las total. sexualidades, los derechos. Bueno, nuestros problemas sociales y ambientales también. Ya no te estoy hablando solamente de la botella en el río. Te estoy haciendo Ujú, que te preguntes si llega a tu casa un paquete de frutillas envuelto en un papel de plástico y otra bandeja plástica y en una bolsa. Pregúntate qué distancia hay entre ese producto que consumís y la naturaleza. En la ujú, naturaleza vos ves las cosas envueltas en plástico, no. Entonces ya nuestros problemas ambientales van mucho más de consumo, accesibilidad. Bueno, lo mismo ha pasado con todo. Los problemas de la pobreza no son los mismos, los problemas de la sociedad. Y bueno, y por ende, la visión de la asistencia y el desarrollo han mutado. Antes celebrábamos que llevamos 500.000 donaciones y yo te voy a decir, no, generemos fuentes de empleo, pero no ujú, con el trabajo que a mí me parece está bueno que Doña Rosa, Juan, Pepe podrían hacer. Entendamos cuáles son las habilidades y las inteligencias ya, colectivas de la comunidad de Doña Rosa, Juan, Pepe. Ah, mira, pueden trabajar con plástico, o estas mujeres hacen tejidos, o podemos trabajar la regeneración así. O mira, comunidades en el norte de Córdoba son peruanas, la gastronomía cumple esta función. Bueno, veamos cómo. Eh, Eso también, por supuesto, nos llevó a pulir otras herramientas, a hacer diagnósticos más exhaustivos, a combatir también eh, discursos que teníamos en torno a la asistencia y la solidaridad, ¿no? Eh, Hoy la economía para mí, si no es circular, no tiene sentido. ¿A dónde ujú, ves? Pero bueno, hay que, en nuestro ecosistema hay muchas instituciones de toda índole preexistentes, desde empresas multinacionales o pymes de 20, 30, 50 años o emprendedores que vienen de la vieja escuela
Y no quieren y que cambiar. venga alguien del perfil B o de la innovación social, o mira, existe economía de regeneración, de feminista, de economía social y solidaria, la circularidad, de diseño de impacto. Es un mundo. Yo Ujú, hice, ya estaba metida en ese tema, hice una formación en nueva economía y veíamos 12 15 modelos de nueva economía que existen en el mundo y yo decía, ujú. qué locura. Y nosotros queremos que compre, pague, tenga o sea, inagotable, ¿no? También conectar con lo que está pasando en el resto del ecosistema del mundo. Eh, hay Total. mucho por hacer, creo Hay yo. muchísimo. Sí, sí, hay. Y bueno, y hay muchos pensamientos que transformar. Esto de la visión asistencial, la visión del desarrollo, o sea, mientras yo creo que más vamos a poder combatir problemas socioeconómicos, ambientales, de salud, de todo tipo, mientras más autonomía podamos hacer que construyan las personas. Si no, Ujú, generamos cultura dependiente y nos pasa en nuestra unidad familiar, en la empresa, ni hablar en las comunidades. Entonces, toca preguntarse eso, ¿qué herramientas y qué recursos yo puedo proliferar y hacer que trasciendan de generación en generación y entre grupos? Y eso no es fácil. Eh, ujú. Eso no es Tenés nada que fácil. educar para el futuro y no para la emergencia. Y bueno, y a veces la emergencia te está pegando en la nuca con un bate de béisbol y es como, bueno, ¿y yo cómo lo hago? Em, Hay muchas búsquedas de equilibrio en todo eso y no creo que exista una receta acabada, por supuesto, pero bueno, hay que probar, intentarlo y ver. Y esto, tener convicción, fe, ¿no? Como creo de creer, creo de crear. Si yo soy Ujú, capaz de, si yo estoy convencida de esto y lo puedo manifestar, por supuesto, ¿no? Cuando hay un deseo, soy capaz de construir el andamiaje para construir ese deseo y materializarlo. También es real que no todos los deseos que tenemos los seres humanos nacen para cumplirse. Somos sujetos ujú. de deseo, pero tampoco voy a alentar a la meritocracia de, bueno, si tenés este deseo y se cumple y lo trabajas, se va a cumplir. ¿Qué le voy a decir a un pobre? Ah, no trabajaste suficiente en tu deseo de salir de la pobreza, entonces, no, no, no. Tampoco estoy a favor de esa escuela de la meritocracia, pero por supuesto, está bien que existan los deseos. De hecho, no habría movilidad social ascendente si no tuviéramos deseos. Tenemos que tener deseos y sueños, pero saber que no todos van a estar para cumplirse y que de hecho tenemos muy distorsionada la visión del éxito. Incluso las personas Exacto. que creemos que son exitosas han fracasado millones de veces. Desde, lo vemos en el ámbito económico, la gestión de la organización. En Argentina, no sé, la gente cree que Messi fue exitoso toda su vida. No, No. por ponerte líderes y referentes de todo tipo, que tienen todos los sectores. A Messi lo tiene de referente un pobre o un rico por igual. Y la frustración que tuvo que cargar este ser humano hasta que se le diera su máxima ambición, que es llevarse la Copa del Mundo con su selección, casi 40 años. Entonces, Exacto. como, así pasa en todo. No es que Ajá. Martin Luther King, Atahualpa Yupanqui, Dilma Rousseff, un montón de personas hayan triunfado y hayan tenido éxito, lo vamos. Pero bueno, esto que te digo, somos muy enfermos del control Total. y creer que las cosas se cumplan en tal proceso y bueno. Yo creo que estamos muy sesgados a veces del camino pensando solo en el resultado y no entendemos que el Sí. camino Eso. es el viaje, esa es la Exacto. puesta en valor. Sí, yo creo que es muy claro que hay que disfrutar el proceso y no el resultado, ¿no? Pues si no llegas al resultado esperado, pues has disfrutado el proceso y listo. Es lo importante, Tal has cual. aprendido. Si no has llegado a ser, imagínate, ese escritor que quieres llegar a ser, bueno, todo lo que has aprendido en el proceso y has descubierto y has aprendido y has conocido y has compartido, pues con eso te quedas, pero lo estás haciendo, digamos. Yo creo que es Ujú. un buen consejo, ¿no? La parte del proceso, creo que eso se nos olvida también, como bien dices tú. Nos enfocamos en resultados, en impacto y luego éxito, que eso es cada vez más divertido. A mí no me gusta ni siquiera utilizar el concepto de éxito La porque ¿qué es palabra, el éxito? totalmente, Sí, sino, totalmente. sí, es muy relativo. Bueno, te iba a preguntar, para terminar esta sesión, que me quedaría contigo aquí hablando horas y horas, porque la Horas, verdad que es totalmente. interesantísimo. Te quería preguntar si tendrías que a nuestros oyentes hacerle una pregunta para que reflexionaran, ¿cuál sería?
Creo que haría la misma que comenté en algunos momentos del podcast, que es al servicio de qué está tu talento. Em, estos, esta invisibilidad que hablamos de algunos héroes o algunos protagonistas, em, creo que existen esas historias para contar cuando las personas se conectan con su propósito. Y no hay una definición acabada de qué es propósito. El propósito también va mutando y fluctuando. Pero si vos no sabes por qué estás haciendo, ni para qué estás haciendo lo que estás haciendo, bueno, toca cuestionártelo y entender si eso te regenera, te llena de vida, te hace sentir que si miras para atrás, estás construyendo una huella en tu historia, en lo que, en la forma en la que uno quiere ser recordado también, ¿no? Em, Conozco personas maravillosas y que ponen en servicio su talento a cosas que no las hace feliz, como conozco gente que tiene muchísimo talento y servicio y está en lugares equivocados, o gente que no, al contrario. Fíjate que la gente que más admiramos y que más vibración emana en el mundo está en los lugares que tienen que estar. Y es porque entendió en qué lugar poner al servicio sus dones. Esto lo hablamos mucho con un amigo, Víctor Machovsky, que ha hecho su charla y giró en torno a eso, que trabaja en varios proyectos, que trabaja en regeneración y en circularidad, y ambos somos testigos, ¿no? Como yo le contó también en el podcast, de las transiciones. Yo también tuve un momento en el que estudiaba Derecho y yo estaba a punto de recibirme y trabajaba, por supuesto, para empresas, y decir, no, acá no es. Y soltar todo, y tomar riesgos, y decir, che, ¿y si me quedo sin empleo, voy a vivir de la escritura? ¿O voy a ser una hippie que está con organizaciones? ¿O qué me va a pasar si me voy a la favela? O sea, los cambios implican riesgos, ¿no? Implica salir de la incomodidad. Entonces hoy cuando me levanto todos los días y repaso rápidamente qué voy a hacer en el día o qué voy a hacer hoy, estoy feliz. Y no es por eso que no tenga tarea, responsabilidad, obligaciones, ¿no? Pero elijo ser yo. Creo Ujú. que si en la respuesta al qué servicio que está tu talento no te estás conectando con la versión más genuina, hay mucha tarea para hacer en la casa. Y si sí lo está haciendo, sos una persona que tiene indiscutiblemente la potestad de inspirar a los demás en sus procesos de transformación. Entonces, bueno, a esparcir ese latido, ¿no? Comencé con esto de Ujú. buscar el latido. Si uno no está encontrando el latido donde escuchar, bueno, sin latido no hay vida, entonces creo que Total. A hay, mí no sé, tiene que ir por ahí. no sé si te ha pasado a ti, Vicky, pero por ejemplo, muchas veces, igual que has hablado con personas que no tienen muy claro, ¿no? Hacia cuál es su propósito. Entonces, yo les he hecho una pregunta que a mí me parece una pregunta poderosa, eh, que a veces les ayuda un poco, ¿no? A plantearse, porque a veces dices, bueno, ¿cuál es tu propósito? Uf, es que no sé, no me lo he planteado. ¿No te ha pasado alguna vez que le has preguntado y la gente no? Sí, sí, por supuesto. Entonces yo les pregunto, ¿no? Bueno, ¿cómo te gustaría ser recordado o recordada? Y Totalmente, es lo entonces que pensé. ahí ya la gente es como, uff, ¿a qué nivel? Le digo, a todo, nivel personal, a todo nivel. Entonces la gente le digo, escríbelo y ahí vas a encontrar seguramente tu propósito. Y muchas veces la gente dice, bueno, pues sí, es que no me había planteado, porque claro, cuando dices propósito, muchas personas ni se lo plantean hasta que no se hacen una pregunta que les pueda, digamos, un poco sacar, ¿no? Por dentro, ¿cuál es su propósito? Yo creo que todo lo tenemos, pero a veces hay personas que no lo tienen quizás muy claro o visible o no son conscientes de él. Quizás con alguna pregunta así, como llamabas tú, preguntas poderosas, quizás pueda la gente encontrar, ¿no? Su propósito de la vida, cuál es su propósito, qué quieren hacer. A través de alguna pregunta como esta hay otras también, ¿eh? Pero bueno, yo esta, por ejemplo, que suelo aplicar y me viene muy bien, la verdad. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Y la gente se queda así como que todo el mundo conecta con esa pregunta. Porque en el fondo queremos ser recordados por nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestra gente del entorno. Entonces, no hay nadie que no conecte con eso. No, no. Con... De hecho, recomiendo, me tomo el detenimiento, ampliamente un libro de Siri Prembaba que se llama Propósito. Interesante. Y es un libro excelente porque desmitifica también ese peso, ese rigor que tiene la palabra propósito. Y él nos habla de una ecuación muy simple, y habla de que en definitiva todos y cada uno de nosotros vinimos a este plano con una
con una misión y un propósito a ser realizado, ¿no? Y que a pesar de que en la superficie o en la externalidad no seamos iguales y tenemos diferentes cualidades, estamos unidos por un propósito único que en última instancia es la expansión de la conciencia. Y esa conciencia se expande a través del amor, en tu trabajo, en la organización, en la comunidad, ¿no? Por eso, uno por ahí, bueno, está bueno decir que nuestro trabajo o nuestra misión como seres humanos tiene que ver con despertar amor en todo y en todos los lugares. No podremos hablar de innovación social o transformación si yo no despierto amor ni sentido de colaboración en mi propia familia, en mi pareja, en mi espacio de trabajo, en la conversación con otras empresas y emprendedores, ¿no? Eh, Digo, porque a veces estamos imaginando el propósito como una misión extraordinaria de la NASA, súper técnica, No, y a veces el propósito tiene que ver con eso, ¿no? Con subestimamos el poder de la simpleza y le quitamos profundidad por el hecho de que sea simple. Yo creo que mucho el propósito colectivo de hoy como sociedad tiene que ver con eso, con la expansión de la conciencia. Cada quien desde el lugar que le toque. ese- Eh, y todos de alguna manera, en última línea, más allá de las especificidades que pueda tener el propósito de uno, estamos conectados para eso. Y está total. bueno sentir el llamado, expandirlo, ampliarlo y demás. Vicky, una pregunta finalmente. Si algún oyente, por ejemplo, le gustaría aprender más sobre tu trabajo o involucrarse en lo que haces, saber de ti, ¿dónde lo pueden encontrar? Tengo mi página web, que es www.victoriarebol.com, como mi nombre. Ahí también está el contacto de redes sociales, en LinkedIn me pueden encontrar igual. Está el usuario de acceso a Instagram también. Ahí un poco mi web cuento parte de mi historia y del amplio abanico de servicios que ofrezco y muchos testimonios también de algunos procesos que he acompañado. También hay un segmento de arte y literatura, pueden encontrar mis libros también ahí, pero sí, nos podemos conectar. Para eso Bueno. andamos el auge de la tecnología. Pero sí, mi página web nuclea todo. Bueno, pues muchas gracias por esta súper enriquecedora conversación y también a los oyentes que nos van a escuchar, ¿no? Que van a escuchar el podcast. Agradecerte por este tiempo que nos has dedicado y nada, hasta que nos volvamos a encontrar, va a ser próximamente. Pronto, espero, Sí, espero. yo también lo espero y bueno, ya sabes que estás siempre invitada para que nos veamos por aquí, pero si no, tocará cruzar el charco para visitarte, así que no hay ningún problema. Más vale. Así es. Bueno, un abrazo muy grande, Gracias. Vicky, Gracias a y todos. estamos hablando. Hasta pronto. Gracias. Chao, chao.